Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 5 de agosto, 11 del mes de Av en el calendario hebreo. Llevamos 669 días de guerra. Todavía hay 50 rehenes allí en la Franja de Gaza. Y aquí estamos después de otra madrugada con el sueño interrumpido. Levantarse de la cama de un salto, correr hacia los refugios. Esto es lo que tuvieron que hacer muchísimos israelíes. Y allí tenemos nuestro lamentablemente conocido mapa, porque anoche, alrededor de la 1 de la madrugada, se activaron las alarmas en las áreas de Modín, Jerusalén y alrededores debido al lanzamiento de un misil de los hutíes desde el Yemen. Las fuerzas de defensa de Israel informaron poco después que el misil fue interceptado por la Fuerza Aérea, Magen David Adom, la Estrella de David Roja, el servicio de emergencias, informó que no hubo víctimas ni heridos y el movimiento en el aeropuerto Ben Gurión se detuvo temporalmente por este lanzamiento y se reanudó después de que se confirmara que el misil había sido interceptado. El mes de agosto empezó el viernes y los hutíes lanzaron un misil el viernes y otro anoche, o sea, esta madrugada. Parece que ese sigue siendo el ritmo de los ataques de este grupo apoyado y financiado por Irán en el Yemen. Ahora sí vamos a los diarios y otros medios y cómo reflejan la realidad hoy aquí en Israel. Tenemos allí la primera plana del diario Ma'ariv de hoy que muestra a soldados israelíes combatiendo en la Franja de Gaza y el titular dice: se espera que el gobierno apruebe la ampliación de los combates. La bajada amplía. Con el trasfondo del estancamiento de las negociaciones, el gobierno se reunirá para discutir el plan de conquista de la Franja de Gaza. El comandante en jefe de Tzal, las Fuerzas de Defensa de Israel, se opone. Vamos a desglosar, a tratar de comprender qué quiere decir todo esto. Como comentábamos ayer, los videos de los rehenes israelíes Eviatar David y Ron Braslavsky produjeron, por supuesto, como se puede entender, una ola de conmoción y de reacciones en Israel y también una serie de comentarios, artículos y debates sobre qué está haciendo Tzal, qué hace el ejército israelí en este momento, en esta etapa en la Franja de Gaza, la tensión cada vez mayor entre el gobierno, el nivel político y el liderazgo de las fuerzas de defensa de Israel, especialmente el comandante en jefe Eyal Zamir, que exigió claridad estratégica, ¿recuerdan? O sea, que el gobierno le dé instrucciones. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Los soldados están en la situación más peligrosa, que es la situación estática. No hay nuevas operaciones y entonces el comandante en jefe de Tzal reclama: díganme para qué nos preparamos, qué hacemos a partir de ahora dentro de la Franja de Gaza. En este ambiente, el primer ministro Netanyahu convocó en la tarde de ayer una reunión del gabinete de seguridad que, recordemos, no es el que toma las decisiones, es el gabinete más reducido. Y al comienzo de esa reunión, el primer ministro hizo declaraciones en las que dijo que debemos seguir unidos, luchar juntos para lograr todos nuestros objetivos en la guerra, y los reiteró: la derrota de Hamás, la liberación de los rehenes y garantizar que Gaza ya no represente un peligro para Israel. Y veamos qué más dijo. בהמשך השבוע אני אכנס לקבינט כדי להנחות את צה"ל כיצד להשיג את שלוש המטרות הללו, כולן בלי יוצא מן הכלל. Más adelante esta semana voy a convocar al gabinete para dar instrucciones a las fuerzas de defensa de Israel sobre cómo lograr estos tres objetivos, todos ellos sin excepción. El primer comentario que surgió en varios medios es: esto significa que en este punto Zamir tenía razón. Si Netanyahu dice les voy a dar instrucciones sobre qué hacer ahora, quiere decir que antes no lo había hecho y que el ejército no sabe qué hacer. En el noticiero central de las 8 de la noche,
el periodista Amit Segal, allegado al gobierno y en especial al primer ministro Netanyahu, dio la siguiente noticia. Según Segal, una fuente de alto rango en la oficina de Netanyahu, y a esta altura ya todos sabemos que es el propio Netanyahu, la mayoría de los medios israelíes ya lo dicen abiertamente, decía, la fuente, según Amit Segal, le dijo que se tomó la decisión de conquistar la Franja de Gaza. Listo, la decisión está tomada, este fue el tono en el que dio la noticia, si bien dijo que hay que mantener las reservas del caso hasta que no se anuncia oficialmente y las fuerzas salen a cumplir con el mandato o la operación decidida, nada está hecho. Entonces, decía, citaba, vuelvo a mostrar esta imagen, vamos hacia la conquista de la Franja de Gaza, se tomó la decisión, jamás no liberará más rehenes sin una victoria completa, nosotros no nos rendiremos, si no actuamos ahora, los secuestrados morirán de hambre y Gaza quedará bajo dominio de Hamas. Así fue presentada la noticia en Canal 12, que generó muchísimos comentarios y fue replicada en las redes sociales. Y aquí vemos el diario Yediot Aharonot, que agrega a esto que después del triunfo frente a Irán y debido a la situación de congelamiento de las negociaciones en Doha, las negociaciones por un acuerdo de cese de fuego y liberación de los rehenes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio luz verde al primer ministro Netanyahu para lanzar una operación de máxima intensidad contra Hamas. De todas maneras, el gabinete, el amplio, el de todos los ministros que son los responsables de hacer una votación y decidir si aprueban o no cada una de las decisiones, decía, el gabinete amplio no se ha reunido, no fue convocado y no hay una fecha establecida para esta próxima reunión que teóricamente deberían mantener. En la mañana de hoy se anunció que el primer ministro va a llevar a cabo una reunión de seguridad con un foro muy reducido. El ministro de Defensa, el comandante en jefe del ejército, el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer y el comandante del Departamento de Operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, general Itzik Cohen. Durante esta reunión, el ejército presentará planes para llevar a cabo incursiones en distintas zonas de la Franja de Gaza, en particular zonas donde todavía no operó, junto con ataques aéreos y otras operaciones que por razones obvias no se detallan públicamente. Mientras tanto, la tensión de la que hablábamos ayer entre el comandante en jefe de Tzal, Eyal Zamir, y el gobierno se hace más evidente y más fuerte que nunca antes. Y las primeras planas de los diarios así lo reflejan. Israel Hayom, con una tapa que también muestra los combates en Gaza, junto con el primer ministro Netanyahu y el comandante en jefe Eyal Zamir. El titular cita a un oficial de alto rango en las Fuerzas de Defensa de Israel, también ellos tienen quien les filtre información. Comillas, el comandante en jefe de Tzal se opone a la conquista de la Franja de Gaza. Según informó Israel Hayom, Zamir quiere presentar ante el gabinete una propuesta de plan de acción, pero Netanyahu no se lo permite y esto parece que cambió entre el cierre de la edición del diario y la información de esta mañana que yo mencionaba recién, que sí va a haber una reunión, aunque muy reducida, en la que Zamir podrá presentar estos planes. Según informó esta mañana Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, Zamir suspendió el viaje a Estados Unidos que tenía previsto para esta noche, donde tenía planeado mantener reuniones con militares de alto rango y también participar en la ceremonia de despedida del comandante del CENTCOM, el Comando Central de Estados Unidos, el general Mike Kurila.
Pero la saga continúa y lo vamos a ver ahora en la primera plana de Yediot Aharonot. Otra vez Zamir y Netanyahu en la tapa del diario, y el titular es una cita de allegados a Netanyahu. Comillas, vamos hacia la conquista de la Franja de Gaza. Si al comandante en jefe de Tzahal no le parece bien, que renuncie. En la bajada, Yediot agrega que en el ejército advierten que esta opción, la de la conquista, podría llevar a la pérdida completa de todos los secuestrados que quedan en la Franja de Gaza, los que están con vida y los fallecidos que no serían encontrados nunca. Y las fuerzas de defensa de Israel no respondieron oficialmente a las amenazas de destituir a Zamir recibidas desde el entorno del primer ministro Netanyahu. Sin embargo, minutos antes de que fueran publicadas estas amenazas veladas, el ejército anunció una medida que en la práctica constituye una respuesta a la propuesta de ocupar la Franja de Gaza. ¿Cómo es esto? Se canceló el estado de emergencia de guerra activado desde la masacre del 7 de octubre, por el cual los soldados regulares debían continuar 4 meses más el servicio en la reserva. O sea, en lugar de terminar y tomarse las vacaciones que tanto todos merecen, tenían que seguir de largo en el servicio militar, pero como reservistas. Además, quienes se enrolen en las unidades de élite del ejército, a ellos se les agregará 1 año más de servicio. Y todo esto, estas decisiones responden a varios motivos que explican desde el ejército: la grave falta de soldados que tienen en este momento y también el agotamiento de las tropas, una ola que se produjo últimamente de combatientes regulares y del servicio de la reserva que se quitaron la vida, e incluso recursos judiciales que se presentaron contra el exceso, la sobrecarga que están sufriendo los soldados. Mientras tanto, y a propósito de la escasez de soldados y la sobrecarga, ayer se concretó oficialmente la destitución del diputado Yuli Edelstein como titular de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa, a quien sucede el diputado Boaz Bismuth, los dos del Likud. Y la razón, el gran motivo es, como sabemos y como informamos, la ley de enrolamiento, o como ya se la conoce, la ley de no enrolamiento. El debate fue extenso, acalorado, y desde la oposición acusaron a la coalición de gobierno diciendo que todo este proceso se trata de una medida cuyo único objetivo es poder redactar y aprobar una ley de no enrolamiento de los jóvenes ultraortodoxos que puedan evadir el servicio militar, y así los partidos ultraortodoxos que se retiraron del gobierno por esta ley puedan regresar a la coalición y así asegurar su supervivencia. El propio Yuli Edelstein dijo que no es una cuestión personal, que no se trata ni de él ni de Bismuth. Abro comillas, este es el último clavo en el féretro del servicio militar equitativo. Vamos a ver qué hace ahora el diputado Boaz Bismuth, qué ley de enrolamiento propone y cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Y después de Edelstein y el comandante en jefe del ejército, Eyal Zamir, a quien le dijeron, si no le gusta, ahí tiene la puerta, fue a la asesora letrada del gobierno, Gali Baharav Miara. Todo eso en la tarde de ayer. El gobierno votó una vez más en forma unánime la destitución de Baharav Miara tras meses de haberlo intentado y de discusiones y enfrentamientos. Los ministros acusan a la asesora letrada del gobierno de frustrar repetidamente, una y otra vez, sus deseos, su voluntad de emprender acciones en materia de políticas, nombramientos y legislación, y dicen que ya no pueden trabajar con ella. Baharav Miara, por su parte, argumenta que
Simplemente ella lo que hizo o lo que estuvo haciendo todo este tiempo es poner el límite entre lo que el gobierno puede y no puede hacer desde el punto de vista de la ley. Después de que se diera a conocer la decisión, de inmediato, pero pasaron minutos y ya se presentaron recursos ante la Corte Suprema de Justicia y el vicepresidente de la Corte, el juez Noam Solberg, que es considerado un juez conservador y cercano a la ideología del gobierno, congeló la medida hasta que los jueces se pronuncien sobre su legalidad. Solberg ya lo había insinuado en realidad anteriormente y quienes se oponen a esta medida, a esta destitución, dicen que en realidad nadie cuestiona que el gobierno pueda elegir al asesor letrado que desee, que le convenga, que considere oportuno. El problema es que, como no lograron cumplir los requisitos del procedimiento para destituir a Barak Miara, los ministros decidieron cambiar el procedimiento, cambiar los requisitos, o sea, cambiar las reglas del juego en medio del juego, y esta es la crítica que se les hace desde ese flanco, digamos. Y de nuestros problemas nos vamos ahora a los de nuestros vecinos, que aquí en Medio Oriente, que por supuesto también afectan a Israel. Cientos de libaneses se congregaron en la tarde de ayer en la costa de Beirut para conmemorar 5 años desde la catastrófica explosión en el puerto el 4 de agosto de 2020, cuando más de 200 personas resultaron muertas en una de las mayores explosiones no nucleares de la historia. Además, la explosión, recordemos, destruyó zonas enteras de la capital del Líbano y dejó a decenas de miles de personas sin hogar. Y como vimos, los manifestantes portaban banderas libanesas, retratos de las víctimas. Muchos de los presentes también expresaron, sobre todo en entrevistas, incluso a medios internacionales, su profunda decepción porque hasta el momento no se ha señalado a ningún culpable y tampoco nadie ha rendido cuentas ante la justicia por tan devastadora explosión. Se leyeron los nombres de todos los fallecidos y a las 18:07, hora en la que se produjo la explosión hace 5 años, las personas congregadas guardaron un minuto de silencio. Y en este contexto, el gobierno del Líbano convocó para hoy a una reunión que los medios de ese país presentan como crucial. Allí vemos cómo recogía hoy esta información el diario israelí Israel Hayom. El tema de esta reunión es el desarme de la organización chiita libanesa Hezbollah en base a un documento presentado por el enviado estadounidense a ese país, Tom Barrack. A pesar de las amenazas de boicot a la reunión, fuentes libanesas estimaron que los dos partidos chiitas, los dos grupos chiitas, Hezbollah y Amal, no van a boicotear la reunión ni antes ni durante. Y al mismo tiempo existe una muy baja probabilidad de que la organización Hezbollah acepte entregar sus armas, lo que pone a las partes en una vía segura hacia el choque, el conflicto, y nadie sabe en qué va a desembocar. El diario libanés Al-Junabiyya informó que el enviado estadounidense corrigió recientemente el documento y que la nueva versión es más contundente. Se habían escuchado algunas críticas de que era demasiado suave con Hezbollah. Ahora dice este medio y otros también en el Líbano que la nueva versión del documento es menos abierta al debate que la original. Las fuentes indicaron que el documento establece un calendario rígido para que Hezbollah entregue las armas. Según el mismo documento, primero se entregarían las armas pesadas de la organización terrorista, después los drones y finalmente Hezbollah estaría obligado a entregar las armas ligeras de sus hombres. A pesar de esto, Hezbollah se mantiene firme en su postura, se niega a desarmarse y dice que no lo hará
hasta que Israel se retire del Líbano y mientras Israel continúe los ataques en ese país. Esto parece bastante dudoso de todas formas, sobre todo porque distintos expertos, y no solo los israelíes, señalan que a pesar de la grave crisis que enfrenta por la situación en la que quedó después de la guerra, Hezbollah sigue intentando rearmarse y reorganizar sus filas, con lo cual todas estas supuestas condiciones no serían más que excusas. Y aquí vemos la primera plana del diario Al-Akhbar, identificado con Hezbollah, que titula sobre este tema en particular, diciendo Guerra Civil estadounidense saudita. O sea, algo que nos imponen desde afuera, teóricamente. El diario informa que el documento de Estados Unidos dice que después que Hezbollah se desarme, se iniciarán negociaciones con Israel bajo los auspicios de los países que garantizaron el acuerdo de cese de fuego que rige en este momento para resolver los puntos en disputa y también para delimitar la frontera con Israel y después también con Siria en otra negociación aparte. Posteriormente se abordará el cese de los ataques israelíes en el Líbano, la retirada de las fuerzas de defensa de Israel de esos 5 puestos de avanzada en los que permanece desde que entró en vigencia el cese de fuego, la liberación de prisioneros de guerra libaneses, la reconstrucción del Líbano, y esto es clave, la reconstrucción del Líbano y la prestación de ayuda a ese país para abordar la crisis económica feroz que atraviesa. Varios medios señalan hoy en el Líbano que el documento se podría resumir así: desarme de Hezbollah a cambio de la generosa ayuda de Estados Unidos y de los países del Golfo, o de la manera opuesta, el documento de Estados Unidos no está sujeto a cambio, el Líbano debe aceptarlo o asumir las graves consecuencias políticas y económicas que esta actitud podrían generar. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito como siempre, como cada día, a seguirnos en el canal, a compartirlo. Traten de difundirlo lo máximo posible. Así ayudamos a que este canal siga creciendo. Estamos muy cerca de cambiar la cifra de suscriptores. Los invito también, por supuesto, a quienes todavía no lo hicieron, a suscribirse, a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse, y también pueden seguirnos en Instagram y otras redes sociales. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.